Acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos para incentivar el retraso de la jubilación, una firma que se ha escenificado en el Palacio de la Moncloa con los diferentes agentes sociales. Es el cuarto pacto en materia de pensiones. Este acuerdo busca flexibilizar la compatibilidad de las pensiones con un trabajo, proteger a los trabajadores con profesiones más duras y ampliar las capacidades de las mutuas, por ejemplo. El objetivo es que se pueda retrasar, quien lo desee, la edad de jubilación o hacerla compatible con el cobro de la prestación, con el sueldo durante los últimos años laborales. Ahora el texto tiene que lograr el apoyo de los grupos parlamentarios para ser aprobado en el Congreso. Mejora la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. Creo que este es uno de los grandes objetivos de la reforma de pensiones que efectivamente materializamos con la rúbrica del acuerdo. Estamos hablando de fortalecer el sistema de seguridad social, estamos hablando de mejoras en el acceso a la jubilación parcial o en las condiciones de acceso a la jubilación demorada, estamos hablando de la mejora de las cotizaciones. El Parlamento no puede secuestrar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras impidiendo que normas que han estado, como en este caso, aprobadas además por la patronal y por los sindicatos, finalmente no vean la luz. Bueno, es la cuarta reforma de las pensiones, que es ya una realidad tras ese acuerdo entre gobierno, patronales y sindicatos. Y vamos a conocer un poco más en profundidad algunas de esas novedades. María. Sí, buenos días, Pilar. La idea es que los trabajadores salgan del mercado laboral de una forma más progresiva, más flexible. Pero vamos a situarnos primero, ¿cuándo nos podemos jubilar? Vamos a ver esa fecha. En principio, para 2025, 66 años, esa edad de jubilación que va a subir. En este caso, hablamos que va a pasar de los 66 años y 6 meses a los 66 años y 8 meses. Eso sí, siempre que sea mayor esa edad, esa cotización de los 38 años. Si ya hemos conseguido esos 38 años cotizados, nos podemos retirar a los 65 años, que es lo que está previsto. Así que aumenta la edad, pero eso sí, siempre teniendo en cuenta la cotización y la cantidad de años. Vamos a conocer algunas de esas novedades. En este caso, comenzamos con la jubilación parcial. ¿Qué es jubilación parcial? La jubilación parcial, en este caso, aquellas personas que quieren seguir trabajando pero menos tiempo. Entonces, en relativo a la jubilación parcial, son 2 o 3 años antes lo que pueden anticipar su retirada, siempre y teniendo en cuenta esa cotización, que esté finalizada la carrera de cotización. Hablamos también del retiro activo, la famosa jubilación activa, aquellas personas que se quieren jubilar pero quieren seguir cobrando esa pensión al 50%. Es decir, trabajar y cobrar la pensión al 50%. También hay novedades en el retiro activo porque se va a eliminar, en este caso, esa eliminación de que tenga que tener una carrera cotizada completa. Es decir, que se puede acceder a la jubilación activa sin tener los 38 años ya registrados. Prolongar la vida laboral. Otro punto importante, aquellas personas que quieran seguir trabajando van a recibir un incentivo cada 6 meses, pero esto será a partir del segundo año. Las actividades penosas. ¿Qué son actividades penosas? Todas aquellas profesiones que se consideran peligrosas. Por ejemplo, policía, agricultores, también los bomberos. En este caso, en actividades penosas, ya no van a tener tantos problemas relacionados con la seguridad social, porque no van a tener que negociar, sino que se van a poder retirar cuando estimen oportuno. Eso sí, se va a adelantar la jubilación y van a poder cobrar el 100% al ser considerada una actividad penosa o una profesión peligrosa. Y los fijos discontinuos también, otra modificación, porque cada día trabajado en la seguridad social les va a contar como un día completo, en ese caso, de cotización. Estas son las novedades en cuanto a la reforma de las pensiones, pero hay un punto más que vamos a añadir y es el siguiente, lo vamos a ver a continuación, y hablamos de cambios en el sistema de bajas laborales. ¿Por qué esos cambios? Durante los últimos meses, últimos años, se ha registrado un aumento de las bajas laborales, por eso también se centran aquí las mutuas, y es que van a tener más protagonismo las mutuas porque van a tener que estar mucho más pendientes y hacer seguimiento a la evolución, sobre todo de los procesos
casos de traumatología, que suelen ser los más frecuentes y los de más duración. Así que más protagonismo también, Pilar, para las mutuas, en este caso, y con respecto a las pensiones. Bueno, pues recogemos todo eso, María, y lo vamos a analizar hasta hora de la mañana con representantes de los sindicatos. Nos acompaña Inocencio González, que es secretario general de Comisiones Obreras aquí en Canarias. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Héctor, secretario general de Comisiones Obreras en Canarias. Secretario de Organización, Héctor Fajardo, de UGT. ¿Qué tal? Y también abogado del CESIF, Cristo Yurda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, hemos visto este pacto de pensiones, quizás una primera valoración por parte de cada uno de ustedes. Inocencio. Muy bien. Gracias primero por invitarnos y tener en cuenta nuestra opinión al respecto. Yo creo que efectivamente con este último acuerdo alcanzado, que esperemos que no haya efectivamente en la tramitación parlamentaria del mismo mayores inconvenientes, dado que está firmado tanto por el Gobierno como por las dos organizaciones patronales y las dos organizaciones sindicales más representativas, en principio no debería tener problemas, pero efectivamente con este último acuerdo ya se completa el mapa completo de lo que es el sistema público de pensiones a partir del año 23 hasta este momento, ¿no? Y efectivamente quedaba por algunas cuestiones pendientes de la última reforma anterior a esta, ¿no? Por ejemplo, en materia de la jubilación parcial, que es una modalidad que se vio restringida a 2 años, ahora se aumenta 1 año más, se puede hacer, depende de la carrera de cotización de cada uno a partir de los 62 años, y en donde se mantiene básicamente 2 cuestiones importantes, es decir, los 2 primeros años los 2 últimos años de adelanto de la jubilación al 75% y el primer año al 33%. Ese es un objetivo. Y también importante en la jubilación parcial el relevista. Hay que darse cuenta que en la jubilación parcial hay una persona que se jubila parcialmente. Hasta ahora la jornada que dejaba de trabajar era o es, hasta que nos apruebe, es por el tiempo que deja de trabajar el que va a la jubilación parcial. Con este cambio muy importante, el relevista tiene que ser contratado a tiempo completo y de carácter indefinido. Y el empresario tiene la obligación de mantener ese contrato 2 años, mínimo 2 años más desde la edad en donde el jubilado parcial se convierte en jubilado total. Y después, efectivamente, hay otras cuestiones que la compañera ha explicado perfectamente, pero ahora las entramos a debatir. Héctor Fajardo, ¿qué valoración haces de este cuarto pacto de pensiones? Sí, nosotros hacemos una valoración positiva, teniendo en cuenta de que aumenta la posibilidad flexibiliza, ¿no?, el acceso a la jubilación. Chencho ya lo ha mencionado casi en su totalidad, algunas cuestiones que a nosotros nos interesa destacar. Una de ellas, evidentemente, también es hay una modalidad de trabajador que se ha consolidado después de la última reforma laboral, que es los fijos discontinuos. La nueva reforma pues permite, da una ampliación en lo que favorece, ¿no?, a la cotización de estos trabajadores, sitúa el coeficiente multiplicador en el 1,5, nos parece interesante. Y luego es cierto que, por otra parte, antes también lo mencionaba el compañero de Comisiones Obreras, lo que tiene que ver con el contrato de relevo para nosotros es muy importante. Ya anteriormente ya el trabajador que se jubilaba parcialmente, ¿no?, podía solicitar una reducción de la jornada entre el 50 y 75%. Ahora ese margen aumenta entre el 25%, que puede pedir reducción de jornada, y el 75%. Es una cuestión que nos parece interesante. Y por otra parte, coincidiendo también con la parte que tiene que ver con, que antes lo mencionaba, las provisiones penosas, era una cuestión que estaba dotada de cierta rigidez, ¿no?, que hacía tiempo que no se modificaba las provisiones de carácter penoso, y ahora se permite o se da la opción de que se puedan, si bien no lo regula ahora mismo, sí permite que se pueda aprobar con carácter objetivo, ¿no?, esas nuevas profesiones que se pueden situar con carácter de penosidad. Por ejemplo, una de las reclamaciones casi históricas ya de las camareras de piso es que se le dé esa categoría, ¿no?, de profesión penosa para poder acceder anticipadamente a la jubilación. Y por parte de CESIF, Cristo. Nosotros en principio lo vemos como una buena oportunidad, sobre todo para aquellos trabajadores que se puedan jubilar
de forma parcial y sobre todo para aquellos trabajadores que tienen contratos, como han dicho los compañeros, de indefinido no fijo, que son más penosos, que son más particulares, y también sobre todo en cuanto a determinadas profesiones de riesgo. Es verdad que falta mucho por desarrollar en esas profesiones de riesgo. Hay personal que nos hemos olvidado un poquitito, como el personal sanitario, que queda ahí un poquitito todavía por preocuparse por ello, pero es verdad que hay otras profesiones, como pueden ser los profesores o incluso los policías, bomberos, donde sí que es verdad que se va reconociendo, se va corrigiendo todos esos errores donde siempre habían estado un poco en el olvido. No es menos cierto que al final todo esto, como se ha dicho anteriormente, depende todavía que se llegue al Congreso de los Diputados y finalmente se apruebe. Esperemos que sí, porque al final estos son pequeñas mejoras que se han venido haciendo durante los últimos 4 años, que realmente si hay que darle una nota a esa mejora, pues lógicamente una nota de quizás de notable, no llegamos al sobresaliente. Es verdad que todavía queda mucho por recorrer, como siempre ha habido con el tema de las pensiones, y yo siempre digo y critico que al final las pensiones, cuando se va alargando la etapa de trabajo, es decir, cuando se va alargando las pensiones, pues realmente algo falla en nuestro país, y sobre todo la ideal siempre sería jubilarse uno antes. La realidad, ¿cuál es? La realidad es que estamos en un país, una población envejecida, y esas pensiones pues lógicamente se tienen que retrasar para mantener lo que es el propio sistema. El siguiente paso va a ser llegar al Congreso de los Diputados. Los veo optimistas con que salga adelante. Es que a nosotros, nos parecería una aberración que los grupos parlamentarios votaran en contra de un acuerdo al que se ha llegado las organizaciones sindicales dentro del consenso. Porque el ambiente está crispado en el Congreso Sí, de los Diputados cada vez que sale adelante una votación. No está de más plantearse, creo yo, si creen que sale o no. Nosotros por eso mismo lo decimos, ¿no? Que dado el ambiente crispado no pueden utilizar como arma arrojadiza contra el gobierno cualquier cosa. No me refiero, si hay un acuerdo de pensiones que cuenta con la firma de las organizaciones patronales y organizaciones sindicales más representativas, con el propio gobierno, hay un consenso absoluto en torno a esto. Por lo tanto, nosotros vamos a estar muy vigilantes igualmente, las organizaciones sindicales, y así lo deberían estar también las organizaciones empresariales, para si el Parlamento tumba un acuerdo de estas características, pues dar una respuesta adecuada. Sí, es muy importante marcar una cuestión. Esto sería un precedente inédito. Ningún acuerdo que ha salido del ámbito del diálogo social en su convalidación parlamentaria ha sido rechazado. Y máxime cuando han firmado las 3 partes, gobierno, sindicatos y patronal. Y otra cuestión que no me gustaría acabar este punto sin resaltar: la colaboración de las mutuas en todo este proceso. La primera cuestión: las altas y las bajas no las dan las mutuas. Las altas y las bajas las siguen dando los médicos del sistema público sanitario. Eso importante. Y segundo, ¿cuál es la colaboración de las mutuas en esto? Efectivamente, es para determinados procesos que, por los motivos de insuficiencia de recursos en el sistema público, se prolongan en el tiempo. Las mutuas van a colaborar, sobre todo los musculoesqueléticos, las enfermedades de ese carácter, van a colaborar para adelantar los procesos de recuperación de ese trabajador o de esa trabajadora. Eso es muy importante. Y ya por último, cierto es que esto va a depender del tipo de profesión que se tenga, pero lo que sería seguir trabajando ya una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación, tanto en una jubilación demorada o jubilación activa, también entendemos que es positivo. Es cierto que hay determinados trabajadores y trabajadoras con determinados perfiles profesionales que llegan a la edad ordinaria de jubilación y quieren seguir trabajando o haciendo compatible el cobro de un porcentaje de la pensión con el desempeño de un trabajo a tiempo parcial o a tiempo completo. Yo creo que en su conjunto el acuerdo cierra un ciclo de reforma del sistema público de pensiones absolutamente intergeneracional, que da ventajas para los actuales pensionistas o los futuros, y especialmente pensando en la gente joven que podrían tener dudas sobre la viabilidad de un sistema público de pensiones a futuro. Y 2 colectivos especialmente afectados de forma muy directa con este acuerdo: mujeres, por una parte, que suelen ser en la mayoría de los casos, y jóvenes, porque en los contratos de relevo de lo que sería la jubilación parcial, la inmensa mayoría de los sustitutos son personas jóvenes. Y también con lo de los fijos discontinuos,
el coeficiente 1,5 por cada día trabajado afecta especialmente a las mujeres, que suelen ser las que más vinculadas están a este tipo de contratos fijos y continuos. Sí, y además, Chencho, se da una cuestión, que esto no es que este acuerdo no es que salga de la nada o aparezca de repente. Esto es fruto de un diálogo constante con las organizaciones patronales. Está dentro, muchos de los aspectos que tiene la reforma de las pensiones, está dentro del quinto acuerdo por la negociación colectiva y el empleo, que es un acuerdo interprofesional entre las organizaciones sindicales y patronales, en las que se pone, por ejemplo, este aspecto de las mutuas que comentaba. Héctor, si no te importa, vamos a seguir analizando enseguida este pacto de las pensiones y también vamos a hablar de la reducción de la jornada laboral, pero es que hasta hora de la mañana nos puede atender y estamos pendientes de que nos atendiera el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Vamos a pulsar un poco cuál es la situación en la isla. Nos puede atender hasta hora de la mañana, les pido disculpas, enseguida retomamos esta conversación y vamos ya con nuestra compañera Marta, que tiene al presidente. Pues sí, porque tenemos muchos asuntos que abordar con los presidentes de los cabildos. Hoy queremos hablar con Antonio Morales, que es presidente del Cabildo de Gran Canaria, que ya nos acompaña. Señor Morales, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Agradecemos que esté esta mañana con nosotros en un lunes complejo, con la vista puesta en la situación migratoria en Canarias. ¿Cuál es su valoración de la situación particular que se vive de nuevo con esta llegada masiva de personas y luego con el problema de crisis entre partidos que parece que no llegan a un acuerdo sobre menores migrantes en particular? Bien, venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo, insistiendo en ese mensaje. Desde luego, las alternativas son crear vías legales seguras. Es un fenómeno de la migración, algo que no va a cesar. Y más si tenemos en cuenta las afecciones en África, aquí al lado, la violencia, el cambio climático, por lo tanto, el avance de la pobreza. Es inevitable que se produzca este tipo de hechos, ¿no? Por lo tanto, vías legales y seguras. Pero mientras tanto, Europa, España, no puede convertir a Canarias en un espacio de retención, no puede convertirnos en islas cárceles. Hay que generar una distribución, una acogida solidaria por el conjunto del Estado. Y detrás de todo esto está la incapacidad del Gobierno, de los dos partidos más importantes del Estado español, de los que se habla que son partidos de Estado, incapaces de sentarse para buscar una solución. Se sientan y sí, acuerdan rápidamente poner mociones de censura en municipios progresistas, pero luego no llegan a un acuerdo para generar una acogida solidaria, garantista, para estos niños, niñas que llegan hasta aquí y que no están atendidos en las debidas condiciones, por lo tanto que se están conculcando sus derechos, los derechos humanos, el derecho internacional. Es absolutamente necesario que se tomen medidas y solo puede ser adoptadas en el Parlamento español. Hay que modificar la ley de extranjería y deben sentarse 12 horas, 24, 48, 72, lo que haga falta, no salir hasta que haya un acuerdo para hacer posible que Canarias no siga viviendo esta situación, pero sobre todo que los niños y las niñas no sigan sufriendo esa situación. Bueno, en este arranque de curso político tenemos poco tiempo, señor Morales. Sí queremos hablar de cuestiones que van a ser noticia, como pues esa ley de alquiler vacacional, teniendo en cuenta que usted, pues siempre su mandato ha estado marcado por ese interés en la sostenibilidad del territorio. ¿Cómo se debe plantear? ¿Está de acuerdo con esa nueva ley en lo que afecta a la isla de Gran Canaria? A ver, la ley no la conocemos en toda su dimensión. Hemos hecho alegaciones, esta semana se lleva a un órgano de consultor antes de ser tramitada ante el Parlamento. Por lo tanto, estamos a expensas de saber el contenido definitivo tras las alegaciones que se han planteado desde la sociedad civil, desde las instituciones. Por lo tanto, es necesario que tengamos el documento definitivo para poder hacer una valoración precisa de lo que contiene la ley. Pero desde luego es absolutamente necesario que afrontemos el reto que existe en ese momento para generar viviendas que posibiliten que las familias más vulnerables, los jóvenes, las personas más jóvenes puedan acceder a ellas. Hay 200.000 viviendas vacías, existe una ley de arrendamiento que había que modificar también
Y lo que no puede ser es que el gobierno de Canarias, que es el responsable, el que tiene las competencias en esta materia, haya estado más de 15 años sin construir vivienda pública en Canarias. Bueno, otro de sus asuntos clave es el reto poblacional y cómo puede afectar también. Todo esto se traduce luego también en un aumento del tráfico, la solución para el problema de la movilidad en la que se trabaja en la isla de Gran Canaria. ¿Por dónde pasa, señor Morales? Sí, desde luego, el de la sobrepoblación es un debate que tenemos que afrontar seriamente en nuestra tierra. Está ligado al modelo económico, está ligado a la formación. Hay muchísimas cosas que tendríamos que afrontar para generar un debate en el que participe el conjunto de la sociedad para plantear retos de futuro en torno a este tema. Desde luego, una de las afecciones de la sobrepoblación en las islas, del aumento también en el desarrollo económico, es el exceso de automóviles. Fíjense, hemos hecho un estudio en la isla y el 80% de las personas que llegan desde el norte a la ciudad o desde el sur a la ciudad vienen una persona sola en cada vehículo. Por lo tanto, es necesario potenciar el servicio de transporte público en todas sus dimensiones. En Gran Canaria se ha hecho, esa fue la primera institución que puso en marcha un bono para jóvenes, para mayores, ahora en estos momentos es gratuito, esperemos que dure así cuanto más tiempo o mejor, y ha aumentado enormemente el uso del transporte público. El siguiente paso tiene que ser para Gran Canaria el transporte guiado. Claro. Va a funcionar como un metro soterrado, eso abre una vía nueva de comunicación entre el sur turístico y Las Palmas de Gran Canaria, público, sostenible, alimentado por energía eólica y por lo tanto estamos con el proyecto ya en la fase ya de expropiación del suelo, solicitadas subvenciones a Europa para poner en marcha el primer tramo que iría entre aeropuerto y vecindario. Bueno, ese nos parece que es el reto del futuro, además de corregir en el ámbito de las carreteras algunos de los puntos negros que son necesarios porque por parte del Gobierno de Canarias se actúe con inmediatez para aliviar el tráfico en esa zona. Por ejemplo, en la zona de conexión de La Mareta, un espacio comercial que cuando se diseñó no se tuvo en cuenta los flujos de acceso y de entrada a ese espacio. No, señor Morales, usted es uno de los mayores pesos políticos de su formación, de Nueva Canarias. Últimamente hemos escuchado un debate interno y no tan interno dentro de su partido sobre si había o no que emprender de forma urgente una renovación. Usted se muestra, por lo que hemos escuchado, partidario, pero que ese debate pues se realice de forma interna, ¿no? Claro, yo creo que me parece que es absolutamente democrático que cualquier organización se plantee por sus militantes, por las personas que forman parte de ella, de debates democráticos, sanos, y deben ser dialogados, consensuados, sin crispación, afrontados serenamente, valorando los pros y los contras. Me parece que eso es lo más sensato en cualquier organización. Bueno, pues señor Morales, le agradecemos que haya estado con nosotros así rápidamente para dar una primera fotografía de este arranque de curso político en el Cabildo de Gran Canaria. Hasta la próxima ocasión, señor Morales. Nada, un placer como siempre. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, lo que nos contaba Pilar, el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Bueno, y nosotros retomamos esta mesa con los sindicatos analizando el pacto de pensiones y enseguida vamos a hablar de la reducción de la jornada laboral. Héctor, discúlpame que antes te interrumpí, sí. Estabas haciendo un apunte sobre el pacto de pensiones. Sí, y con eso porque pasamos ahora al siguiente asunto. Uno de los aspectos importantes sobre este pacto que tiene que ver con las mutuas, que como bien mencionaban anteriormente, para que quede claro también, nosotros lo que damos con esto es una respuesta a las múltiples demandas de los trabajadores y trabajadoras de este país. Es decir, una de las principales causas de baja laboral son las enfermedades musculoesqueléticas. A su vez, una atención tardía lo provoca también una cronificación de esa patología, que al final pues lo que hace es incrementar también la baja laboral o ya directamente producir una incapacidad en el trabajador. Y para nosotros creemos que es importante que las mutuas arrimen el hombro y dado que tienen unas herramientas diagnósticas y para el tratamiento, para la rehabilitación,
muy superiores en algunos casos, de algunos puntos de los hospitales públicos. Creemos que es necesario que esas mutuas pongan a disposición de los trabajadores esas herramientas que tienen. Eso sí, dejando claro que los que dan las bajas y las altas son los médicos de la Seguridad Social. Sí, la apuntaba antes Inocencio. Vamos allá a hablar, si les parece, de la reducción de la jornada laboral. Ya saben que el gobierno pretende que se reduzca a las 37 horas y media por semana, pero parece ser que aquí sí que no hay acuerdo con la patronal. Inocencio. Sí, efectivamente, yo creo que lo que vamos y estamos exigiendo es que el gobierno ya defina, es decir, lo que no puede seguir permitiéndose es que reunión tras reunión las dos patronales mayores de este país sigan sin poner alternativas sobre la reducción de la jornada. La iniciativa es clara y hace tiempo que está pactado entre el gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo, y las organizaciones sindicales. Y es que en 2 años, incluyendo el 24, se pasaría de una jornada de 40 horas semanales, que es la que tenemos ahora, desde el año 83, no nos olvidemos que lleva más de 40 años esa medida, de las 40 horas, y mira que han cambiado las cosas, a reducirla a 38 horas y media en este 2024 y ya ir a las 37 horas y media a partir del 2025. Eso es claro, y las patronales aquí no han puesto absolutamente nada, simplemente lo han vinculado al ámbito de la negociación colectiva. Esta medida puede afectar aproximadamente a 13 millones de trabajadores y especialmente del sector privado. Es cierto que las administraciones públicas, los empleados públicos y otros colectivos, especialmente de grandes empresas, a través de los convenios colectivos, ya se están acercando bastante a las 37,5 horas. Pero después, esto no va solamente de una reducción de la jornada, sino cómo se realiza esa jornada, cómo se aporta en la conciliación de la vida laboral y familiar, y también el control de la aplicación efectiva de las jornadas, porque sí que es cierto que la actividad sindical lo que nos indica es que una cosa es lo que está escrito en un convenio colectivo y otra cosa es lo que ocurre en los centros de trabajo a efectos de jornada. Como vemos en el sector público sí que ya se lleva a cabo esa reducción, en el privado parece que el empresariado no quiere. Sí, la realidad es que el Estatuto Básico del Empleado Público marca una jornada semanal de 37 horas y media, pero no olvidemos que desde el año 2018, con la recuperación de determinados derechos de los empleados públicos, se está trabajando en la mayoría de administraciones públicas 35 horas semanales. ¿Qué supone esto? Que si esa aplicación de horas es aplicable para la administración y la administración sigue funcionando tal y como funciona, ¿vale? Que al final es un funcionamiento más que notable, la realidad es que la empresa privada también puede asumir esa jornada que se está proponiendo. Es verdad lo que dice el compañero, que se prometió para este año 2024 una reducción de jornada hasta las 38 horas y media. La realidad es que estamos acabando el año y seguimos trabajando 40 horas. Es verdad, por otro lado, que muchos convenios que se está aprobando ya con una jornada semanal donde el propio convenio la reduce a las 38 horas y media, 37 horas y media. Se va reduciendo a través de los convenios colectivos, pero no es menos cierto que llegamos tarde. Por lo tanto, está claro que actualmente el panorama político que tenemos es de hacérselo mirar y sobre todo, ya lo relacionamos con el tema anterior, con el tema de las pensiones, sí o sí hay que dar un golpe sobre la mesa, y lo digo claramente, sobre todo las dos patronales que tengo aquí hoy, para que de una vez por todas se deje de jugar con los derechos de los trabajadores, las expectativas de los trabajadores y sobre todo empiecen a tomarse medidas de forma efectiva como manda Europa. No es algo que cree España, es algo que nos manda Europa, a reducir la jornada para conciliar, y entendemos nosotros como sindicato mayoritario de la administración pública que son medidas que entre todos tenemos que exigir. Ya no vale simplemente con solicitar, hay que exigir esas medidas. Presión van a ejercer este 26 de septiembre, concentrándose, convocado por comisiones obreras y por UGT, concentrándose frente a las sedes patronales, a ver si ceden y realmente se pone en marcha esta reducción de la jornada nosotros estamos laboral. presentes en las mesas de negociación, estamos presentes en el diálogo social, somos las organizaciones sindicales mayoritarias y por lo tanto estamos ahí. Cuando llegamos a un punto sin retorno, en el sentido de que no hay posibilidad de avance, nosotros evidentemente no renunciamos a las movilizaciones y a la presión en la calle. Creo que ha llegado el momento de salir a la calle para protestar. Nosotros invitamos a toda la ciudadanía que se sume a las manifestaciones que hemos convocado en Canarias, en todo el estado, ¿no? Pero en Canarias particularmente van a ser frente a las sedes de la COE y la Confederación Canaria de Empresarios en Gran Canaria,
para pedir esa reducción de jornada, porque nosotros estamos un poco hartos ya del mantra que repite la patronal. Dice que el impacto va a ser negativo, claro, y sobre todo para el pequeño empresario. Sí, va a tener que contratar a más gente, no va a tener el dinero suficiente. Nosotros entendemos que eso se basa en falacias, teniendo en cuenta que ellos un mantra que repiten mucho, insisto con esto, es la productividad, que va a caer la productividad. Nosotros tenemos más que comprobado que la productividad no solamente cae, sino que en algunos casos se incrementa, porque un trabajador que puede conciliar mejor, un trabajador que se encuentra más descansado también, se encuentra más descansado, no genera después bajas laborales, que es una cuestión que ellos también repiten constantemente cuando hablan de asentismo, que meten en el saco todo, ¿no? También las bajas laborales. Va a tener un impacto muy positivo en la economía de las empresas y también en la economía doméstica de los trabajadores. Y esto lo vinculo, ya se dijo con el incremento del SMI, no se ha destruido empleo, se ha generado empleo, se ha generado economía en este país con el incremento del salario mínimo interprofesional. Bueno, tenemos que mirar cuál es la jornada legal en otros países del entorno que nadie puede decir que no sean productivos, Alemania y Francia, que están en las 35 horas semanales. Es decir, una parte importante de la reducción de jornada, que ahora mismo está en 40 horas en el Estatuto de los Trabajadores, ya se ha conseguido por la negociación colectiva. Y esas empresas no se han ido a la quiebra. Y es más, si este país necesita también, donde se tiene casi 2.800.000 parados, es que una reducción de jornada también haya una redistribución también del trabajo y del empleo en este país. Igual que ahora, contabilidad nacional. Margen de beneficio empresarial. Lo que viene a decir claramente es que ya no solamente la gran empresa está ganando lo que nunca ha ganado, es que también todos los sectores productivos, y con independencia del tamaño de la empresa, es el momento. Hay posibilidades de reducir la jornada. Si no se quiere reducir la jornada por parte de los empresarios, lo que se le está diciendo al gobierno es: siga usted para adelante, porque los organizaciones sindicales vamos a estar ahí. Y si usted lo bloquea o no sigue con este procedimiento, también nos movilizaremos contra el gobierno. Bueno, pues con esta reflexión nos quedamos. Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras aquí en Canarias, Héctor Fajardo, secretario de organización de UGT, y Cristo Yurda, abogado del CESIF. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Esto va a dar que hablar, así que les convoco para otra mesa, hablando con ustedes, con los sindicatos. También lo haremos, por supuesto, con la patronal, para ver qué opinan sobre esta reducción de la jornada laboral, que vamos a ver cómo va y a ver qué pasa ese 26 de septiembre con esas concentraciones. Que tengan un buen día a todos. Igual.